Imagine una tranquila noche de diciembre, una de esas noches en las que el viento fresco sopla suavemente a través de las rendijas de las ventanas, haciendo que toda la casa parezca respirar junto con el mundo exterior. Dentro de una pequeña casa, calentada por una tímida llama, una familia se reúne alrededor de un sencillo Belén. La luz parpadeante de las velas, y cada sombra parece contar una historia. Poco a poco, las manos se unen, las cabezas se inclinan, y el característico sonido de las cuentas del rosario comienza a llenar la habitación. Este sonido, suave, repetitivo, casi hipnótico, se mezcla con el susurro de la llama, y de repente algo sutil sucede en la escena del nacimiento de Jesús, tan conocida, tan representada y tan repetida a lo largo de los siglos, parece cobrar vida ante ellos. El Belén deja de ser un simple adorno y se transforma en una puerta viviente al misterio de la Navidad. Pocas personas lo saben, pero el rosario, tan estrechamente ligado a la tradición católica y tan presente en las manos de millones de fieles, nació profundamente arraigado en la historia de la Navidad. Su propósito inicial, mucho antes de convertirse en una devoción diaria, era precisamente acompañar y meditar sobre los acontecimientos que rodearon la llegada de Cristo al mundo. Casi olvidado, el rosario encierra en sí mismo el secreto, el recuerdo y el corazón de la espiritualidad navideña. Es de hecho la gran oración de Navidad, una oración que nace del deseo de recordar, paso a paso, cada momento de la encarnación. Para comprender esto, debemos remontarnos a los primeros siglos del cristianismo, cuando el rosario tal como lo conocemos hoy aún no existía. Los primeros cristianos ya tenían la costumbre de repetir oraciones para meditar sobre los grandes acontecimientos de la vida de Jesús, y, entre todos estos acontecimientos, los más recordados y celebrados fueron precisamente los relacionados con el nacimiento de Cristo, la visita del ángel a María, el viaje apresurado a casa de Isabel, el nacimiento de Jesús en Belén, la presentación en el templo e incluso su reencuentro con los doctores. Cada uno de estos momentos, que hoy llamamos misterios gozosos, se repetía oralmente en las comunidades, se transmitía de generación en generación, transformándose en una verdadera cadena espiritual. Pero hay algo fascinante que pocos conocen: el rosario. En su forma original, surgió en los monasterios medievales como una adaptación del Salterio de David en los 150 salmos, que los monjes recitaban a diario. Resulta que no todos sabían leer, y mucho menos en latín. Así que los monjes crearon un salterio para los laicos en 150 Avemarías divididas en grupos, cada una acompañada de una meditación sobre un momento de la vida de Cristo. ¿Y cuáles fueron los primeros momentos elegidos? Precisamente los de Navidad. La Anunciación fue la primera escena, el nacimiento el centro, y la presentación en el templo cerró el ciclo inicial. En otras palabras, desde el principio, el rosario fue concebido como un viaje que comienza en el vientre de María y culmina en la luz de Belén en las abadías de Francia, Alemania y Portugal. Durante los siglos XII y XIII, los monjes cartujos y cistercienses comenzaron a usar cordones anudados para contar estas oraciones. Cada nudo representaba un Ave María, cada pausa un Padre Nuestro, y cada decena completada iba acompañada de una escena del Evangelio. Estos cordones estaban hechos de lana cruda, fibras trenzadas o incluso cuero. Algunos monjes los llevaban atados a la cintura, otros los colgaban junto a sus hábitos. Y con la llegada del Adviento, estos cordones adquirieron una función aún más especial, al preparar el corazón para el gran misterio de la Encarnación. Rezaban los misterios gozosos todos los días de diciembre, como si prepararan espiritualmente el camino para recibir al niño Jesús. Estas narraciones no eran simples historias, eran meditaciones vivientes. La gente las contaba para fortalecer su fe, encontrar esperanza e incluso recordar que Dios había entrado en el mundo de forma silenciosa, inesperada y humilde. Mucho antes de que existiera formalmente el rosario, los cristianos ya rezaban en Navidad y rezaban durante estos misterios. Con el paso de los siglos, estas meditaciones fueron tomando forma, estructura y ritmo. Y cuando el rosario finalmente se consolidó como oración mariana, los misterios de la Natividad no solo se incluyeron,
sino que se convirtieron en el corazón de la devoción. Tanto es así que el Adviento, el período que precede a la Navidad, siempre ha sido profundamente mariano. Es un tiempo de espera, de silencio, de escucha, de expectación. Y no hay figura que encarne este espíritu mejor que María, quien llevó en sí la promesa y esperó pacientemente el momento en que la luz llegaría al mundo. Por ello, durante siglos, el rosario fue prácticamente la oración oficial del Adviento. En las familias se reunían al anochecer para rezar, siempre a la luz de las velas, siempre en un ambiente de recogimiento y esperanza. La llegada del Belén lo hizo todo aún más poderoso. Cuando San Francisco de Asís lo popularizó en el siglo XIII, las familias cristianas comenzaron a rezar el rosario ante la escena del nacimiento. La oración adquirió imágenes. Los misterios cobraron forma. La fe se hizo visible. Los niños observaban con asombro. Los adultos permanecían junto a la escena con silencioso respeto. Y el Belén se convirtió en el escenario ideal para meditar sobre cada misterio de la infancia de Cristo. La Anunciación parecía reflejada en la figura del ángel. La Visitación en los pastores que acudieron corriendo. El nacimiento en el pesebre iluminado. La Presentación en la pequeña figura del templo, y el reencuentro con Jesús en la ternura representada por las manos de María y José. Así, el Belén y el rosario se entrelazaron como dos tradiciones inseparables. En Italia, especialmente en la región de Umbría, donde vivió Francisco, surgió una hermosa tradición en la novena del Rosario de Navidad. Durante 9 días antes de Navidad, las familias se reunían para rezar una decena completa del rosario ante el pesebre, aún vacío. Cada día añadían una figura, primero los pastores, luego los animales, luego los Reyes Magos a lo lejos, y solo en Nochebuena colocaban al niño Jesús en el pesebre. Cada decena rezada era como una preparación, un paso más en la escalera espiritual que conducía al momento sagrado. Esta práctica se extendió por la Europa católica y llegó a América con los colonizadores, adaptándose a las culturas locales, pero manteniendo siempre la misma esencia, el rosario como oración que prepara el corazón para recibir a Cristo. Existen hermosos relatos antiguos que muestran cómo, en muchas regiones de Europa, la Nochebuena comenzaba con la familia reunida alrededor del pesebre. Los niños sostenían pequeñas velas, protegidas por pequeños vasos de cristal, mientras sus padres dirigían el rosario. La casa permanecía en silencio, salvo por el rítmico sonido de las avemarías. Con cada decena, alguien colocaba una nueva pajita en el pesebre o encendía una nueva vela. Era como si la oración fuera construyendo gradualmente la escena, dándole luz, vida y calidez. Y ese pequeño ritual doméstico era, para muchos, el momento más sagrado del año. En Portugal, la tradición de las Misas do Parto, misas de la Natividad, celebradas en la madrugada antes de Navidad, aún perdura. En estas misas, los fieles llegan al anochecer, con faroles y rosarios en la mano, y rezan los misterios gozosos mientras caminan en procesión hacia la iglesia. El frío de la madrugada, el silencio del pueblo dormido, el eco colectivo de las avemarías en las calles empedradas, todo esto crea una atmósfera de profunda reverencia. Es como si cada persona recorriera simbólicamente el mismo camino que María y José recorrieron hasta Belén, un camino de fe, esperanza y entrega total al misterio divino. Pero hay algo aún más profundo. El rosario es, en esencia, una meditación completa sobre el misterio de la encarnación. Cada misterio gozoso es una etapa de este gran momento en el que lo divino se hizo humano. La Anunciación es el instante en que la eternidad toca el tiempo. La Visitación es la alegría que se extiende. El nacimiento es la luz que rompe la noche. La Presentación es el cumplimiento de la promesa. El encuentro en el templo es la revelación de la misión. Rezar el rosario en Navidad es como caminar junto a María, desde el momento en que escuchó el anuncio hasta el momento en que la luz de su Hijo brilló ante el mundo. Si te gusta descubrir estas profundas conexiones entre el rosario y la Navidad, dale a me gusta y suscríbete al canal Rutas Sagrada. Activa las notificaciones para no perderte ningún viaje sagrado. Varios papas han reforzado esta percepción a lo largo de la historia. León XIII, por ejemplo, escribió numerosas cartas afirmando que el rosario es la oración que mejor prepara el corazón para vivir la Navidad. Para él,
Meditar en los misterios de la infancia de Cristo era como reavivar la fe interior, y muchos cristianos, inspirados por estas reflexiones, adoptaron la costumbre de regalar rosarios en Navidad, un gesto de amor, protección y luz. Algunos rosarios estaban hechos de madera sencilla, otros de semillas, huesos pulidos, fibras vegetales o pequeñas piedras encontradas por el camino. Cada uno contenía una historia. En España, especialmente en monasterios como Montserrat, los monjes benedictinos elaboraban rosarios durante todo el año, pero reservaban los más bellos para distribuirlos en la Misa de Gallo, la celebración de Nochebuena. Estos rosarios se bendecían ante el Belén y se entregaban a los peregrinos como recuerdo de la Noche Santa. Muchos contenían una pequeña cruz de madera de olivo, un árbol que simboliza la paz y la presencia divina. Llevar uno de estos rosarios era como llevarse consigo un trocito del misterio de Belén. La conexión entre el rosario y la Navidad se ha vuelto tan fuerte que incluso los colores han cobrado importancia. El morado, usado durante el Adviento, representa la preparación, el silencio y la espera. El blanco o dorado, usado en Nochebuena, representa la luz, la alegría y la gloria. En algunas culturas, la gente cambia su rosario morado por uno blanco justo cuando la campana anuncia el nacimiento del Salvador, simbolizando la transición de la espera a la plenitud. Este intercambio de rosarios se da en familias tradicionales de Polonia, Irlanda y las regiones montañosas de los Alpes, donde la Navidad aún se celebra con un profundo simbolismo litúrgico. También circula una hermosa leyenda entre los cristianos de Europa del Este. Cuenta que en Nochebuena, exactamente a la medianoche, todas las cuentas del rosario del mundo brillan por un instante, un resplandor invisible a los ojos, pero perceptible para el corazón. Según la tradición, este resplandor representa el momento en que el Verbo se hizo carne, la luz divina que invadió la oscuridad del mundo. Claro que es una leyenda, pero encierra una profunda verdad espiritual. Cada rosario rezado con fe es un pequeño pesebre donde Cristo puede nacer de nuevo. Ahora imagina cómo sería vivir la Navidad con esa profundidad. Imagina redescubrir la Noche Santa, no solo como una celebración externa, con luces, árboles, regalos y festines, sino como un acontecimiento interior. Imagina encender una vela, sentarte ante un Belén, tomar un sencillo rosario y dejar que cada Ave María refleje un fragmento del misterio que transformó el mundo. El rosario es más que una oración, es una llave silenciosa capaz de abrir puertas interiores que no siempre recordamos que existen. Calma, organiza, ilumina. Y nos recuerda que la Navidad no es solo un acontecimiento histórico, es un acontecimiento espiritual que continúa sucediendo en nuestro interior. Cuando rezas el rosario, es como si construyeras un pesebre invisible en tu corazón. Primero colocas una pajita, luego otra, luego enciendes una lámpara, luego colocas la estrella, y sin darte cuenta, hay un espacio dentro de ti preparado para recibir algo sagrado. Así que, aquí les dejo una invitación. Si les gustó este video, den el me gusta, comenten que les ha inspirado y compártanlo con quienes lo rodean o incluso con quienes están lejos. A menudo, un mensaje como este puede llegar al corazón de alguien que necesita redescubrir el verdadero significado de la Navidad. Esta Navidad, detente un momento, elige un Belén, aunque sea pequeño, enciende una vela, toma un rosario y dedica unos minutos a contemplar los misterios de la infancia de Cristo. Hazlo solo, en familia o mientras escuchas una narración, porque es en este silencio donde realmente se vive la Navidad. Rezar el rosario en Navidad es permitir que la misma luz que brilló aquella noche en Belén vuelva a brillar en ti. Y quizás esa sea la manera más hermosa de vivir la noche más luminosa de la historia. Que este sagrado viaje ilumine tu camino. Hasta la próxima ruta.